Este audio está diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio. No hacen falta imágenes de cascadas ni de unicornios azules surcando el espacio. La idea es que puedas escuchar este audio ya con los ojos cerrados y que logre hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Contándote una historia, así como nos contaban a nosotros de pequeños o incluso como nosotros podemos llegar a contarle a nuestros niños. Porque es la mejor, y me atrevo a decir la única manera de hacer que puedas dormirte. Me vas a escuchar divagando, me vas a escuchar contando cosas que quizás no tienen mucho que ver entre sí. Incluso me vas a escuchar hablando de muchas cosas diferentes antes de llegar a contar la historia. Pero quédate tranquilo o tranquila. Está todo pensado. Es todo a propósito para lograr que te puedas dormir. La idea es distraer la mente. La idea es que tu mente se concentre en principio en lo que le estoy diciendo y luego se aburra y prefiera dormirse. Es la única manera, no hay meditación, no hay sonidos relajantes. La que decide cuándo nos dormimos es nuestra mente. Cuando la mente decide ponerse en stand-by, vamos a dormirnos. Cuando la mente decide que no hay otra cosa más importante, allí es cuando vamos a dormirnos. Es por eso que hay que engañarla, es por eso que hay que lograr que decida que no hay otra cosa más importante que dormir. Incluso que lo que está escuchando no es más importante que recargar baterías, que dormir, que descansar. Te invito a que me escuches no una vez, sino durante un tiempo, como para ir acostumbrándote a mi voz noche tras noche. De esa forma, estoy casi seguro que vas a poder dormirte. Mágicamente, imaginariamente todas las noches para poder contarte una historia que te pueda ayudar a dormir. Contarte una historia que te pueda ayudar a despejar, a entretener la mente y que eso te ayude a dormirte. ¿Por qué? Porque la historia, mi idea es que las historias sean aburridas. A veces lo consigo y a veces no. Eso es fruto de la improvisación. Este podcast es totalmente improvisado, o sea, las historias son totalmente improvisadas. Yo me siento a contarte una historia y me parece la mejor manera de hacerlo porque para mí las historias deben contarse, no deben leerse. Ni siquiera me parece atractivo el tema de traer una historia escrita de antes. Me parece como que salían cosas mejores si se improvisaba. Más que nada por el objetivo del podcast, que era hacerlo aburrido, pero a veces como que me mentía demasiado en la historia y salían cosas un poco más graciosas, a veces salían historias interesantes, que quizás derivaban en lugares que ni yo sabía cómo había llegado a ellos. Eso está bien, por un lado. Yo en su momento también pensé y copié este podcast en dos categorías más, la categoría de ficción y la categoría de humor, pero no sé si voy a continuar con ese proyecto porque me estoy dando cuenta que algunas historias no tienen que ver con el humor, algunas historias mucho de ficción no tienen, porque muchas veces me pongo a reflexionar y en este afán de hacer la historia aburrida, que quizás no es que me empeño en hacer la historia aburrida, sino que sale. Muchas veces la historia no tiene mucho de historia, justamente. Entonces es como que es un híbrido ahí en el medio y no termina siendo un podcast de ficción o no termina siendo un podcast de humor. O a veces lo es y a veces no, y a veces es un podcast de ficción y a veces no. Todo esto lo hago buscando una mayor audiencia, ¿no? Para no encasillarme en la parte de salud mental y mente y psicología y demás.
simplemente lo hago como para poder llegar a otras personas, que me conozcan otras personas, pero bueno, no sé si lo continuaré. También la idea que tengo es grabar otros podcasts, ¿sí? Otros podcasts, podcast distinto para la categoría de ficción y un podcast distinto quizás para la categoría de humor. Veremos si lo hago. Por lo pronto, todos aquellos que quieran ayudarme a continuar con este podcast, les pido que ingresen a patreon.com/podcast para dormirse y allí pueden colaborar con este podcast y también llevarse algunos episodios extra para los días que no hay episodio. Así que bueno, vayamos a lo que vinimos y déjame que te cuente una historia. Esta historia habla de una incorporación, podría hablar de una incorporación, ¿no? Viste que al principio yo te decía que estaba como lejos del micrófono. Si hablo así, seguramente mi voz la seguirás escuchando, pero estará un poco más lejos, estará quizás un poco fuera de plano, y si me acerco, ahí quizás la escucharás un poco mejor, porque me estoy acercando al micrófono. Entonces en ese momento yo estaba recostado. Me parece como la mejor manera de hacer un podcast, ¿no? De contarte una historia para dormirte, es ponerse en el papel, ¿no? Como mimetizarse de alguna manera. Entonces digo, bueno, no, me voy a incorporar para que se pueda escuchar la voz un poco mejor. Bueno, en este caso no hablo de ese tipo de incorporaciones, sino que hablo de una incorporación que tenía que ver con un grupo en el cual había una persona que estaba ajena a ese grupo y de repente se incorpora. ¿No? Es la única, me parece, definición de incorporación que puede llegar a existir. No le encuentro otra definición a la incorporación. O sea, ese prefijo siempre resulta ser como un prefijo de agregación, ¿no? Siempre como es algo como más, es como sumar algo, ¿no? Eh, no sé, se me ocurre, ahora no se me ocurre ningún ejemplo. Me pareció que era como un prefijo para sumar algo. Ahora lo estoy dudando, porque al revés. Me parece como que lejos de sumar algo es como que resta, ¿no? Es como un prefijo que se usa incluso para caratular antónimos, ¿no? Una especie de antónimo, por ejemplo. Alguien insensato, por ejemplo, es alguien que no es sensato. Alguien incrédulo es alguien que no es crédulo. Eh, Alguien insoportable es alguien que no es soportable. Entonces, bueno, no sé si antónimos, pero el prefijo in serviría como para detectar o como para caratular o como para describir determinados no sé, adjetivos que no son adjetivos. Bueno, sí son adjetivos, al fin y al cabo. Como para describir situaciones contrarias a determinados adjetivos, ¿no? Sería como una cosa así de sensato es un adjetivo que habla de la sensatez de una persona, ¿no? Bueno, perfecto. El insensato es aquel que no es sensato. Crédulo es un adjetivo que habla de la credulidad de la persona, de cuánto esa persona cree, eh, de cuánto esa persona cree en qué, ¿no? Porque también hay que pensar en eso. Soy crédulo. Bueno, ¿y en qué crees? No, eso creer en algo es creyente. Bueno, entonces soy crédulo o soy creyente. Eh, Son dos cosas diferentes. ¿Por qué son diferentes? No hablan las dos de creer. Entonces habría que analizar la raíz, ¿no? del idioma español, porque es un caos. Al fin y al cabo, es una mezcla de cosas que nosotros mismos sabemos cómo llegamos ahí. De hecho, yo mismo no sé cómo ahora estoy hablando de la credulidad o de la creencia, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la credulidad y la creencia? ¿O qué diferencia hay entre la incredulidad y la escepticidad? Porque hay personas que no creen y dicen que son escépticos, hay personas que no creen y dicen que son agnósticos, hay personas que no creen y dicen que son incrédulos. Bueno, porque la creencia, quizás su antónimo en este caso sí, ¿no? El creyente, quizás el que no cree,
es agnóstico. El crédulo, quizás el que no cree, es incrédulo. Y el escéptico es el que no cree y no recuerdo para qué. O sea, cuál es el positivo de este caso. El escéptico y el otro, ¿cuál es? No recuerdo. No recuerdo tampoco cómo llegué aquí. O sea, no recuerdo cómo llegué a esta temática. Bueno, entonces, el incorporado vendría a ser, no es aquel que suma. En un último caso podríamos decir que la incorporación es una palabra que suma, ¿no? Pero me parece que por ahí llegó mi mareo, porque al describirte el prefijo in con la palabra incorporación, me parece como que entendí que el prefijo era como para incorporar algo, como para sumar algo, cuando en realidad estábamos muy lejos de eso. Entonces in es para decir que no, ¿no? Pero no sé, me resulta como contradictorio. Discúlpame, pero me resulta como contradictorio. Como in, que vendría a ser como algo, ¿no? Como up. In me suena como up, por lo menos en las expresiones en inglés, o por lo menos en las expresiones un poco más fashion, ¿no? Esto es algo que está muy in y esto es algo que está muy out, ¿no? In es dentro y out es fuera. In está bien, supuestamente, y out está mal. O in es algo que está de moda y out es algo que está pasado de moda. Entonces, ¿por qué tendría que ser in también una especie de prefijo para denotar contrariedad, ¿no? Para denotar el negativo de determinado adjetivo, ¿no? Como son los ejemplos que dábamos, que era insensato, insulso, no sé, todo lo que se te ocurre. Bueno, no sé ni de qué estaba hablando, ni cómo llegué otra vez a esto. Hablábamos de la incorporación. Y yo te decía que estaba hablando de la incorporación y me parecía como que in, en vez de ser algo como excluyente, ¿no? Las personas que no son sensatas son insensatas, entonces están fuera de ese grupo. A los sensatos y a los que queremos excluir de ese grupo le ponemos la palabra in. Entonces, lo in sería lo que te excluye, sería lo que está fuera, no lo que está dentro. Sería lo que está pasado de moda, no lo que está de moda, ¿no? Sería como al revés. In sería como fuera, no dentro. Pero bueno, son los misterios de la vida. Hablemos de una incorporación, entonces, hablemos del jugador que habían incorporado a un determinado equipo de fútbol. No necesariamente tiene que ser un equipo de fútbol que todos identifiquemos. Quizás es un equipo de fútbol de un país que no existe, ¿no? Pensemos en un país que no existe, imaginemos un país, creemos un país ahora mismo, vamos a crear un país y vamos a pensar en un equipo de fútbol de ese país, ¿no? Un equipo de fútbol que participa en la liga de ese país, un país que no existe pero tiene liga de fútbol, ¿no? De hecho todos los países tienen liga de fútbol por más que no sepan ni siquiera que la pelota es redonda, como ocurre a veces en determinados países perdidos en el medio de África, que vos te enterás que de repente en un campeonato mundial de la FIFA aparece un país, Bangladesh, ¿no? Aparece Bangladesh ahí compitiendo. ¿Por qué? Porque tuvo que clasificar en una especie de eliminatoria regional con otros países que saben menos que Bangladesh todavía de fútbol, y bueno, clasificó Bangladesh porque esa zona tenía un lugar en el campeonato mundial y clasificó Bangladesh porque estaba, no sé, jugando con Marruecos y con anda a saber quién, ¿no? Si es que Bangladesh es un país, no sé si Bangladesh es un país tampoco. Pero bueno, pensemos en un país que no existe, no pensemos en Bangladesh, porque también nos haríamos una especie de problema con el gentilicio, ¿no? ¿Cómo se llaman los que viven en Bangladesh? Bangladesheros. Bangladesheros me suena como a Bangladesh, como, no sé, como algo despectivo. Bueno, pensemos en un país que no existe, pensemos en una especie de liga de fútbol media extraña, pensemos en un equipo
de esa liga de fútbol media extraña y pensemos en el mercado de pases, ¿no? Se abre el mercado de pases y hay que, eh, no sé, incorporar jugadores. ¿Por qué? Porque para eso se abre el mercado de pases. Y lindo sería el fútbol si no existiera el mercado de pases. Lindo sería el fútbol si cada equipo tuviera que quedarse con sus jugadores. Bueno, habría una guerra terrible y habría dinero sucio e ilegal por detrás. ¿No? Por lo menos el mercado de pases es como que abre las transacciones a una legalidad, entre comillas, pero si no existieran los pases entre los equipos y cada equipo tuviera que quedarse con los jugadores que trae desde inferiores, o sea, con los jugadores que juegan en el club desde chiquitos, eh, habría todo un mercado de pases, un mercado negro de pases eh, entre los chiquitos. O sea, el mercado negro, el mercado de pases, mejor dicho, no importa si es negro, blanco o amarillo, el mercado de pases sería ilegal y se empezarían a comprar y vender jugadores a los, no sé, 8 años, 9 años, ¿no? ¿Por qué? Porque como los clubes no pueden... Bueno, pero sería un poco más legal. Porque imagínate esto, yo siempre pensé, digo, en ¿por qué existe el fútbol español o el fútbol italiano? ¿Por qué existen esas grandes ligas de fútbol? Porque en algún momento esas grandes ligas de fútbol tuvieron un poderío económico mucho más grande que otros países del mundo, incluso apostaron también por el fútbol cuando otros países del mundo no lo hicieron, porque hay otros países también con mucho poderío económico, como por ejemplo Estados Unidos, y su liga futbolística no es tan importante. Si bien está cobrando importancia y es bastante importante, pero no tanto como España o Italia. Entonces, ¿qué ocurre? En algún momento esos países apostaron, tienen poderío económico y tienen el mejor fútbol del mundo. ¿Pero por qué? Porque compran a los mejores jugadores del mundo. ¿Por qué? Porque los jugadores van o quieren ir a jugar a Italia o a España porque es una vidriera y es donde más dinero se gana. Bueno, es todo como una cadena, ¿no? Como una ida y vuelta. En algún momento el fútbol italiano y el español no fueron nada y de repente, no sé, progresivamente, ¿no? Con el transcurso del tiempo, son las dos ligas más importantes del mundo hoy en día, ¿no? Y también, bueno, está la liga inglesa, la liga alemana, está el fútbol argentino también, el fútbol sudamericano en general, ¿no? Pero, bueno, lo que yo quiero decir es que están esas dos ligas, incluso hay ligas más importantes que la de Bangladesh, por ejemplo, incluso dentro de los mismos países, ¿no? En España, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Valencia y algo, no sé, algún otro equipo son los que, incluso Barcelona y Real Madrid son los eh, equipos que la mayoría de las veces han ganado la liga, ¿no? ¿Y por qué los otros equipos casi no existen al lado de estos grandes equipos? Justamente porque estos equipos tienen poder económico y se llevan todos los jugadores, se llevan los mejores jugadores de todos los otros clubes. Entonces, para que todo sea más equitativo, de alguna manera, lo que tendría que ocurrir es que no se pudieran vender jugadores, que cada equipo tuviera que jugar con sus jugadores, punto. No le puedes comprar el jugador a nadie, tienes que jugar con los tuyos, ¿no? De esa forma no tendríamos equipos grandes en todos los países que se lleven los mejores equipos de todos los otros, que se lleven los mejores jugadores de todos los otros equipos. Simplemente ellos jugarían cada uno con lo suyo y sería más equitativo y sería más parejo, ¿no? Sería mejor, incluso más competitivo el fútbol. No ganarían siempre los mismos, porque jugadores buenos habría en todos los equipos y jugadores malos también. Pero esto me lo puse a pensar recién, fomentaría un mercado previo a la incorporación de los clubes, ¿no? Un mercado negro, un mercado ilegal. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, si, como no existe el mercado de pases y cada equipo tiene que quedarse con sus propios jugadores, cuando los jugadores son niños, ¿no? Habría como una especie de, no sé, oferta económica por izquierda para la familia de determinado jugador para que en vez de anotarse a jugar en equipo A, se anote a jugar en equipo B.
¿no? Entonces equipo B ya lo tiene en sus filas para cuando crezca que pueda jugar oficialmente para ese equipo. Pero bueno, eh, digo, ¿no? Son cosas que se me ocurren que pueden llegar a pasar en algún momento, no me importa tampoco si pasa o no pasa. En realidad, la historia de hoy tenía que ver con una incorporación en un país que no existía, en un país que nosotros teníamos que imaginarnos y teníamos que imaginarnos un país que tuviera un mercado de pases, ¿no? Bueno, este país tenía liga futbolística, tenía mercado de pases, pero en vano. ¿Por qué? Porque nadie se vendía a ningún equipo. ¿Por qué? Porque el fútbol importaba poco. El fútbol en realidad estaba porque, reitero, todos los países al fin y al cabo tienen liga de fútbol solamente por tener. En este país al fútbol nadie le prestaba atención, el fútbol se jugaba en las plazas, no había demasiado interés por el fútbol, pero había liga profesional porque todos lo tenían y es un deporte que es importante a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, se armaba el fútbol en la plaza y como hay mucho dinero siempre detrás del fútbol, en este país no había mucho dinero, imagínate que se jugaba en la plaza y por ahí había gente ahí haciendo un picnic y miraba el partido de casualidad, pero no había gente que pagase entradas, pero como ellos tenían como así el sueño de ser como Italia, como España, crearon una liga y que en algún momento del año se abría el mercado de pases. Claro, ¿qué mercado de pases? Si casi ni equipo había. Entonces, supuestamente se abría la posibilidad de que entre los equipos se vendieran jugadores. Ninguno vendía a nadie, porque ¿quién iba a comprar? ¿Para qué? Si jugaban casi por obligación. Pero una persona levantó la mano y dijo, yo quiero ser vendido. ¿Por qué quería ser vendido? Bueno, a él le gustaba una chica que ahí rondaba el equipo vecino, ¿no? Y que iba siempre ahí a donde el equipo practicaba. Reitero, era una cosa muy informal en este país, ¿no? Nadie le prestaba atención al fútbol, entonces había mujeres ahí dando vueltas, y era una cosa más familiar que otra cosa. Sí, se juntaban como a jugar como si, no sé, se pudieran juntar un fin de semana, un domingo en un parque al aire libre, que hay muchos grupitos de niños jugando por todos lados. Bueno, así era más o menos el fútbol profesional en este país. Y dentro de esos grupitos, ¿no?, que había, no solamente de niños, sino de gente más grande, había una señorita que a nuestro jugador de fútbol protagonista del día de hoy le llamaba la atención, entonces él quería ser vendido al otro equipo solamente por eso, ¿no? Porque quería seducir a la señorita esta. Eh, Nadie le prestó atención. ¿No? Nadie lo quiso comprar, el otro equipo no quería comprar a nadie, este equipo no quería vender, ni sabían cómo se hacía la transacción. Así que, bueno, el tema es que nuestro jugador se quedó sin poder vender, sí se quedó sin el amorío de la señorita, porque él tenía una especie de código, ¿no? De no meterse con las cosas de otros clubes. En vano esto también, porque reitero, era muy informal el fútbol en ese país y a nadie le importaba si uno se metía con las cosas del otro equipo, porque no había cosas en realidad. Entonces, bueno, así como ellos querían eh, ser una liga profesional y habían armado un mercado de pases y una liga que no le importaba a nadie, habían armado un conjunto de reglas, ¿no?, y de códigos futbolísticos, barriales, ¿no? Uno si vos jugás en este equipo no podés estar frecuentando el equipo contrario, se entiende, ¿no? Por una cuestión de rivalidad. Bueno, así que este chico tuvo que quedarse sin el amorío de esta señorita. eh, si lo hubieran vendido, él sí podría haber frecuentado a esta señorita e invitarla a hacer el amor atrás de un arco cuando todos se fueran, pero tampoco se podía, porque como jugaban ahí en una plaza, siempre las plazas eran concurridas, incluso era un país, o sea, en todos los países te pueden llevar preso por hacer el amor en un lugar público.
como en este caso el fútbol se jugaba ahí casi en las plazas, si a este chico se le ocurría hacer el amor atrás de un arco, obviamente se lo iban a llevar preso. Entonces, bueno, él pensó todo esto y dijo, antes que me lleven preso, antes que de romper un código futbolístico, de ir a meterme con una muchacha del equipo rival, mejor no hago nada. Y así se quedó, soltero, solo, toda la vida, frustrado, ¿no? Tampoco tuvo carrera futbolística porque la gente de este país nunca salió, nunca hizo nada. Así que nada, es una historia de fracaso. Discúlpenme que les cuente esta historia, pero es una historia de fracaso. La moraleja del día de hoy tendría que ver con el fracaso, ¿no? Nunca juegues al fútbol porque la mayoría fracasan. Punto. Y tiene mucho de cierto esta moraleja, porque eh, todos aquellos que empiezan a jugar al fútbol, ¿cuántos llegan a jugar al fútbol realmente? Son pocos, así que discúlpenme la moraleja pesimista, pero eh, nunca juegues al fútbol porque llegan pocos, ¿sí? Es mejor tomarse el fútbol como un divertimento y si pasa, pasa. Y si no, bueno, estudiemos arquitectura por las dudas, ¿sí? Gracias por, por escucharme hasta aquí, si es que estás despierto todavía, no sé. Hoy estoy grabando a otra hora, es por eso que quizás voy un poco más rápido. No quiero subir el tono, pero quizás no es que vaya más rápido, sino que no hago tantas pausas como cuando grabo en otro horario. No sé si está mejor esto o peor, pero bueno, decime vos si te gusta más o menos. Eh, Ingresa a patreon.com/podcast para dormirse para poder comentarme, eh, porque es la única manera, ¿no?, de poder contactarte, o en iVoox también creo que se puede comentar, pero este episodio no sé si va a estar en abierto, así que de la única manera que puedes hacerlo es a través de Patreon. Patreon.com/podcast para dormirse si me querés ayudar a seguir haciendo este podcast. Si te dormiste, te felicito. No estás escuchando ahora mismo mis felicitaciones, pero bueno, te felicito igual porque soy buena gente. Y si no te dormiste, quizás es porque esté hablando muy rápido, no lo sé. Igual intento seguir con el tono bajo. No creo que esté hablando rápido. Lo que ocurre es que quizás no hago tanta pausa, reitero. No, ahí estoy bajando la velocidad. Bueno, qué sé yo, perdón. No sé si estoy hablando más rápido o más lento, o estoy haciendo más pausas o menos. Me voy acostumbrando. Los episodios quizás salen uno diferente al otro. De hecho, este episodio quedó muy largo, así que dulces sueños.